estuvieron todo un año cerrados. Van a continuar de nuevo con esto este año y el año que viene. ¿Hasta cuándo? De verdad es una cosa muy espantosa, lo peor que estamos viviendo, creo, a estas alturas. Descansar, lo último en cerrar y lo primero en abrir. Esto es un papelón. La sala está cerrada de operación porque en Morales está en zona roja. Revelarnos a que nos escuche, ya no podemos más. Nuestro sistema de salud está totalmente colapsado, ya hemos pasado el 1,5 millones de contagiados. Con respecto a la cuarentena, son una ridiculez total. Las diversas caras de la segunda ola del COVID-19 en esta parte del continente pueden verse con claridad en la forma en la que argentinos y peruanos se están enfrentando, al igual que Chile, a las nuevas restricciones para frenar una pandemia que no da tregua. Yo creo que nos queda todavía un intenso 2021 y mientras no lleguemos a tener 70-80% de la región vacunada, vamos a seguir siendo un laboratorio de generación de nuevas variantes que nos puede poner en riesgo los programas de vacunación. Con más de 10,5 millones de pruebas de PCR, Argentina ha aumentado su capacidad para identificar los focos de contagio en medio de un testeo donde Chile lleva una clara delantera por sobre sus vecinos. Mientras Chile ha realizado desde el comienzo de la pandemia 650.000 test por millón de habitantes, en Perú esa cifra es de 317.000 y en Argentina de 229.000. Sin embargo, el nivel de muertes por cada 100.000 habitantes es muy similar entre Argentina y Chile, en comparación con Perú, que tiene una de las tasas de mortalidad por COVID más altas del mundo. Hoy día falta todo, por eso hemos calificado como un desastre sanitario y que, en mi opinión, junto con la vacuna, que está llegando muy lentamente, estos meses son meses de mucha dureza, mucha resistencia. Un panorama al que la inestabilidad política de los últimos meses solo le ha puesto más desafíos a un país que priorizó sus más recientes elecciones por encima de los riesgos sanitarios y que ha registrado un promedio de más de 11.000 contagiados y 400 muertos a diario durante la última semana. Nos falta oxígeno, nos falta camas UCI, nos falta recursos humanos y ahora, como sabemos, no tenemos tampoco vacunas. Carencias que se ven reflejadas en las cifras de fallecidos en Perú, pero paradójicamente no en la tasa de contagiados, que está por debajo de Chile y de Argentina, cuyas cifras por cada 100.000 habitantes vuelven a ser bastante parecidas. Un hallazgo que tengamos datos parecidos de tasa de incidencia, de tasa de mortalidad en la situación actual, es un reflejo de que todavía la vacunación no cubre un efecto. Chile está llegando poquito más del 50% con primera dosis, alrededor del 25-30% con 2 dosis. Pero si hay algo en lo que Chile ha marcado una distancia considerable con sus países vecinos, ha sido justamente en el nivel de vacunación, que ya llega prácticamente al 40% de la población con al menos una dosis, mientras que Argentina tiene apenas el 12.44% y Perú un bajo 2.26%. Perú está dentro de Sudamérica en la cola, si hablamos por población, donde apenas de cada 100 peruanos, 2 han sido vacunados. La crisis política de Perú, que ha hecho que durante 4 años haya tenido 4 presidentes y que los últimos 3 hayan sido los encargados de enfrentar la pandemia, hizo que las negociaciones con las farmacéuticas dejaran las expectativas en manos del próximo ejecutivo. Lo que estamos haciendo es continuar las negociaciones de manera muy intensa, de tal forma que el gobierno que sigue tenga no solamente las vacunas para 2021, sino también para 2022. Un panorama similar se vive en Argentina, en donde el gobierno de Alberto Fernández centró las negociaciones con la vacuna Sputnik V, que no ha logrado cumplir con los plazos ni hacer que la aplicación del fármaco se dé ni siquiera en los grupos objetivos. Dentro de 15 días o 20, abrazar a mis nietos y a mis hijos, que hace más de un año que no lo hago. Los escándalos por las vacunaciones VIP en Argentina, sumado a la escasez del fármaco ruso y los retrasos de la llegada de otros laboratorios, pusieron al gobierno trasandino contra las cuerdas, por lo que aumentar las restricciones fue el único camino que encontraron para reducir la presión sobre el sistema sanitario. Las nuevas medidas anunciadas, la verdad es que son muy importantes para ayudar a contener el sistema de salud, que la verdad está estresado en un nivel límite casi. La idea es poder tener este tiempo para avanzar con la campaña de vacunación.
El confinamiento a distintas escalas ha vuelto a reaparecer en Argentina, cuyo cierre más largo fue de 155 días, y en Chile, que tiene a más del 90% de la población en cuarentena, a diferencia de Perú, que se niega a volver al encierro, que causó estragos durante 107 días en su economía. Yo perdí 2 hijos, uno de 48 años y uno de 50, hace recién 3 meses. ¿Por el COVID? Con el COVID. Los científicos coinciden en que las expectativas de vacunación generaron la falsa idea de que en 2021 la pandemia sería algo del pasado. Creo que tuvimos expectativas muy altas a principios de año, pensando que como iban a ser este año el de las vacunas, íbamos a retornar, ya segundo semestre se hablaba que íbamos a retornar a la normalidad, y creo que hubo un poco de exceso de optimismo, lo que ha costado entonces que la gente retroceda y entienda que este año parece que va a ser mucho más parecido, similar al 2020. Pero el golpe de la realidad fue más fuerte y en el caso de Argentina generó un rechazo contundente a las restricciones de movilidad y al retorno de los estudiantes a las clases virtuales, en medio de protestas que no tuvieron mayor impacto en las decisiones de Fernández. Pero vamos a ser estrictos. El virus no nos da tiempo cuando dudamos, con el virus no negociamos y con el virus debemos ser inflexibles. Una determinación que el gobierno peruano ha preferido no tomar al señalar que las cuarentenas no han mostrado un efecto claro en la reducción de muertes y contagios y por la imposibilidad de mantener a flote su economía a pesar del colapso de su sistema sanitario. Mantener la calma y rogarle a Jehová pues, ¿no? que nos ayude, porque de verdad que hemos llegado a un punto muy crítico, muy crítico. Me da pena porque también tengo amigos, familiares, hemos perdido varios familiares. Chile está registrando menor tasa de positividad que sus países fronterizos, con un promedio nacional de 10,4%, lo que para los expertos es una esperanza de que se reduzca la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, aunque la Organización Mundial de la Salud señala que se debe estar en torno a un 5% para dar la pandemia por controlada. Y por eso es clave, porque finalmente el porcentaje de positividad te habla de un poco cómo está la transmisión del virus y por lo tanto cuando tú logras bajar del 10% significa que estás teniendo menos casos diarios y con la consecuente entonces menos hospitalizaciones. Expectativas que deben sumarse, dicen los infectólogos, al acatamiento estricto del distanciamiento social y a no relajarse confiados en que la campaña de inmunización es suficiente para superar el COVID-19 en Chile o en cualquier otro país de la región. Parece que lo que tiene que hacer Chile es seguir reforzando el resto de las medidas de prevención para darle tiempo a que la vacuna genere ese efecto de inmunidad de rebaño junto con las personas que se han ya contagiado de la enfermedad, entonces generar esa inmunidad de rebaño para que no circule más el virus. Me parece que no tiene que relajarse. Vamos a tener en la región una durísima segunda ola y con las tasas de vacunación de la mayor parte de los países es posible que incluso tengamos una tercera, como tuvieron en Europa, o sea, lo que les pasó en Inglaterra y en Francia y que están viviendo ahora. Recomendaciones, cifras y comparaciones que muestran el desafío titánico que seguirá siendo para Chile y para el resto del mundo esta pandemia que ya deja más de 150 millones de infectados y 3 millones de muertos.